Mi familia me obligó a donar mi riñón a un familiar, pero ahora que me enfermé por la falta de mi riñón nadie quiso ayudarme ni cuidarme durante mi tratamiento. Al recuperarme, me encargué de destruirles la vida, uno por uno. Hay cosas que uno nunca espera tener que recordar para contarlas después. Cosas que no deberían pasar, no entre familia, no cuando uno se ha partido la espalda por hacer lo correcto, por no causar problemas, por quedarse callado cuando lo más justo habría sido mandar todo al carajo. Pero hay gente que, cuando te ve débil, se aprovecha. Y si además te tienen de hijo, sobrina o hermana, lo hacen sin culpa, como si tu cuerpo y tu tiempo fueran una extensión de sus caprichos. Así fue como terminé regalando, sí, regalando, una parte de mi cuerpo a cambio de absolutamente nada, y no porque quisiera salvar a alguien, sino porque me arrinconaron. Me manipularon y me usaron como si fuera una ficha más en el tablero de sus conveniencias. Todo empezó cuando mi primo favorito, el queridito de mi mamá, el hijo que nunca tuvo según ella misma repetía en cada cena familiar, empezó a enfermarse. El tipo tenía problemas de riñón desde hacía años, pero como siempre fue el que tenía a todo el mundo babeando por él, nadie lo responsabilizaba de nada. Fiestas, alcohol, dietas de mierda, y cero cuidado con su salud. Pero claro, cuando las consecuencias finalmente llegaron y su riñón izquierdo colapsó, lo primero que hicieron no fue revisar quién era compatible dentro de su núcleo directo, sino buscar al familiar más manipulable, yo. La hija que siempre fue muy noble, muy buena, la que nunca dice que no, la que aguanta. Pues esa misma fui la que terminó en el puto hospital donando algo que no debía haber tenido que entregar. Mi mamá fue la primera en abrir la boca, y lo hizo con ese tonito dulzón que solo usaba cuando estaba a punto de pedir algo horrible disfrazado de te va a hacer sentir bien hacerlo. Me citó a la casa familiar, que ya no era mi casa porque yo me había mudado hacía años, y me dijo que era importante que todos estuviéramos ahí porque la familia está pasando por algo delicado. Ingenua yo, llegué pensando que tal vez había muerto alguien, o que alguno de mis tíos tenía cáncer o algo así. Pero apenas crucé la puerta me encontré a mi madre, mi padre, dos tías que no veo ni en Navidad, y al centro de todos, con cara de mártir y una bata de hospital mal puesta, estaba mi primo. Mi madre me abrazó y dijo que necesitaban hablar de algo serio, pero que todo iba a salir bien si yo hacía lo correcto. Recuerdo con total claridad como mi tía Inés, una mujer que siempre me vio como la sobrina de segunda, dijo sin ningún tacto, es joven, está sana, y ustedes saben que ella tiene ese corazón tan grande. Así, como si estuvieran hablando de prestar una bicicleta o de donar sangre. Me senté en esa cocina fría, sintiéndome como una criminal en un interrogatorio, con ellos mirándome como si ya supieran la respuesta. Y sí, ya la sabían. Lo único que faltaba era que yo firmara. Intenté decir que necesitaba tiempo para pensarlo, que no entendía bien los riesgos, que quizás había alguien más compatible. Pero ahí mismo empezaron con el desfile de culpa y chantajes. Mi mamá me recordó cómo me cuidó cuando tuve asma de niña, mi papá dijo que era hora de demostrar que valía como parte de la familia, y una de las tías incluso se atrevió a decir que si no lo hacía, probablemente me arrepentiría cuando él muriera. ¿Muriera? ¿En serio? Ni siquiera estaba desahuciado, tenía opciones, tratamientos, lista de espera, pero claro, eso implicaba paciencia, gastos, incomodidad. Y yo era la solución rápida. La que no iba a protestar. La que podían apretar emocionalmente hasta que cediera. Y eso hicieron. Entre lágrimas falsas, abrazos hipócritas y frases como tú sabes que él siempre te quiso como una hermana, terminé aceptando. Me metieron al quirófano una semana después. Ni tiempo me dieron de hacerme a la idea, de entender lo que implicaba. No tuve asesoría legal, no consulté a un terapeuta, no hablé con nadie. Fue una decisión tomada por otros, ejecutada en mi cuerpo. La operación fue una mierda. Me dolió más de lo que me habían dicho, sangré más de lo que los médicos esperaban y tuve complicaciones con la anestesia. Estuve días con vómitos, sin poder comer ni moverme bien, y lo único que recibí de mi familia fue un arreglo floral barato con una nota que decía gracias por salvarlo, eres una heroína. Una puta nota impresa, ni siquiera escrita a mano.
Mi madre pasó una sola tarde conmigo en el hospital y se la pasó hablando de lo agradecida que estaba la familia de mi primo. No mía. De él. Me dijo que ahora él iba a poder seguir con sus proyectos y que yo debía sentirme orgullosa porque había hecho algo grande. No sé si alguna vez me sentí tan vacía. No orgullosa. Vacía. Lo peor vino después. Mientras yo apenas me podía mantener en pie para ir al baño, el primo ya subía historias en Instagram diciendo que volvía más fuerte que nunca, y todos le comentaban lo bendecido que era. Nadie, ni uno solo, me preguntó cómo estaba. Ninguno ofreció ayudarme con los medicamentos postoperatorios. Tampoco nadie se interesó por cómo iba a pagar mis cuentas, porque claro, yo trabajaba en una cafetería con turnos que no podía cumplir. Mi jefe me dijo que no podía darme más días libres, que si no podía cumplir con los horarios, tendría que dejar el puesto. Y eso hice. Perdí el trabajo, la salud, la paz mental, y por un tiempo, hasta el sentido de dignidad. ¿Y ellos? Ellos celebraban. Esa fue la primera vez que sentí una rabia tan cruda que no me cabía en el pecho. No lloré, no grité. Solo me quedé sentada en mi cama esa noche, viendo la pared vacía, sabiendo que si algún día me recuperaba, no iba a perdonar a nadie. No iba a olvidar nada. Y lo más importante, no iba a quedarme callada nunca más. Porque ellos me vieron débil, me vieron sola, y me tomaron por idiota. Lo que no sabían es que lo que sembraron ese día no fue gratitud, fue un odio tan profundo que con el tiempo florecería como lo único que me mantendría en pie cuando el cuerpo no me respondía. La venganza, aunque suene extremo, fue lo único que me dio sentido cuando sentía que me habían robado todo. Y eso fue solo el comienzo. Actualización 1. Pasaron 3 meses desde la cirugía y, aunque físicamente ya no estaba postrada en cama, la recuperación real era otra historia. Me costaba caminar por más de 15 minutos sin sentir que el costado se me desgarraba y cargar peso estaba completamente descartado. Eso me jodía en todos los sentidos, porque si hay algo que una mesera de cafetería necesita es movilidad. Volví a trabajar solo porque no tenía otra opción. Las cuentas se acumulaban, la renta estaba 2 semanas atrasada, la tarjeta de crédito al límite, y los medicamentos para el dolor no eran precisamente baratos. Fui a rogarle al gerente por unos turnos de medio tiempo, y aceptó, pero solo bajo la condición de que no causara problemas. En otras palabras, que no me quejara, que no me viera débil, que me tragara el dolor y sonriera mientras servía café a gente que no tenía ni idea de lo que costaba tener un riñón menos por culpa de un familiar malagradecido. Mientras tanto, la familia seguía actuando como si hubieran hecho una obra de caridad colectiva. Mi primo no solo estaba recuperado, estaba más activo que nunca. Publicaba videos en Instagram corriendo por la playa con frases como la vida siempre da una segunda oportunidad y lo que no te mata, te hace más fuerte. Un día incluso lo vi subiendo una historia desde un yate en Miami, rodeado de 3 mujeres en bikini y con una copa de champaña en la mano. Lo peor no fue ver la foto, lo peor fue que mi madre compartió esa historia en su Facebook con la frase tan orgullosa de mi hijito de corazón, lo lograste. Lo lograste. Esas 2 putas palabras me sacaron el aire del cuerpo. Él lo había logrado, sí, con un órgano mío. Con mi cuerpo. Con mi sacrificio. Y nadie, ni un solo miembro de esa familia, se atrevió a mencionarme, a agradecerme, a reconocer que yo era la razón por la que él podía ahora andar presumiendo abdominales y frases motivacionales. Intenté hablar con mi madre. La llamé una tarde después del trabajo, cuando regresé cojeando porque una clienta me había hecho recoger su tenedor del suelo como si yo fuera su criada. Le dije, con el poco orgullo que me quedaba, que necesitaba ayuda. Que las medicinas se me estaban acabando, que apenas podía cubrir los servicios, que si podía prestarme aunque fuera unos $200 hasta el próximo mes. Ella suspiró como si la estuviera molestando, y me dijo que todos andamos apretados. Mi amor, ¿por qué no le pides ayuda a tu papá? Le recordé que papá vive con ella y que si no podían ayudarme juntos, ¿entonces quién? Me dijo que lo sentía mucho, pero que ahora estaban ayudando a mi hermana con unos cursos para aplicar a la universidad y que la educación es prioridad. Antes de colgar añadió,
como si eso me calmara, que debía enfocarme en estar bien y que Dios siempre provee. Cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron los párpados. Dios no había provisto ni un puto dólar para mí desde que me quitaron el riñón. Dios, al parecer, estaba demasiado ocupado viendo cómo mi primo se bronceaba en un yate. Empecé a notar otras cosas también. Pequeñas, pero que me taladraban la cabeza. Mi tía Inés, la misma que había dicho que yo era la opción más lógica para donar, organizó una fiesta de cumpleaños para su nieta en un salón carísimo, y subió fotos del pastel de 5 pisos con temática de Barbie. Mi padre se compró un televisor nuevo que costaba más que mi renta. Mi hermana se paseaba con una MacBook nueva para los estudios, mientras yo escribía listas de compras en servilletas porque no podía darme el lujo de comprar una libreta. La diferencia entre sus vidas y la mía se volvió más grotesca con cada semana. Ellos vivían como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera pasado por una cirugía mayor, como si el sufrimiento físico y económico que arrastraba fuera un simple bache del que debía salir con actitud positiva. Como decía mi madre cuando me mandaba audios de voz con versículos de la Biblia pero ni una puta moneda. Ahí empecé a cerrar puertas. Dejé de responder mensajes, de unirme a los chats familiares, de ponerle me gusta a las fotos que compartían. Me di cuenta de que el lugar que pensaba que ocupaba en la familia era una ilusión. No era hija, no era sobrina, no era prima. Era un recurso. Un cuerpo disponible para cuando se necesitara algo. Un número compatible en la prueba médica. Una idiota funcional que cumplió su rol y luego se volvió invisible. Así que empecé a tomar distancia. Primero emocional, luego física. Cambié mi número, bloqueé a varios en redes sociales, y me aseguré de que cada vez que intentaran saber de mí, se encontraran con un muro. No era una rabieta. Era una preparación. Una semilla que se empezaba a hundir en lo más hondo de mí, germinando en silencio. Cada noche, después del trabajo, llegaba a mi pequeño apartamento con el cuerpo roto y las manos temblando, pero con algo que me empezaba a mantener viva, la necesidad de cobrar cada centavo de lo que me habían arrebatado. No solo con dinero, sino con dignidad, con respeto, con justicia. Porque ellos me habían dejado sola cuando más los necesitaba. Me usaron, me desecharon, y se burlaron de mí con sus vidas cómodas mientras yo me reconstruía pedazo por pedazo. Y si algo tenía claro en ese punto, era que no me iba a morir siendo la buena, la que dio el riñón, la mártir de la familia. No. Yo iba a ser la razón por la que cada uno de ellos miraría hacia atrás con arrepentimiento. La razón por la que entenderían que a veces, cuando crees que ganaste, solo estás empezando a cavar tu propia tumba. Actualización 2. Pasó poco más de un año desde que me metieron al quirófano como si yo fuera un maldito repuesto de auto y no una persona, y aunque al principio creí que con tiempo y cuidados todo volvería a la normalidad. La verdad es que nunca recuperé del todo la fuerza ni la energía. Empecé a notar que me cansaba con facilidad. Subir escaleras me dejaba sin aliento, y a veces, después de una jornada de 6 horas sirviendo café, terminaba el día con las piernas entumecidas. Dolor de cabeza y una presión tan fuerte en el pecho que tenía que sentarme en el suelo del baño del local para que no me desmayara frente a los clientes. Al principio creí que era el estrés, que el insomnio y la ansiedad me estaban pasando factura, que dormir 4 horas y vivir a base de analgésicos genéricos tenía consecuencias lógicas. Pero no. Lo que tenía era algo más serio. Después de varios episodios en los que sentí que me iba a desmayar en la calle, terminé en urgencias. Me hicieron una batería de exámenes que no entendí en su totalidad, pero lo que sí me quedó claro fue lo que me dijo la doctora mientras me entregaba los resultados con cara de esto no es algo que quieras escuchar. Tenía hipertensión, y mi riñón restante estaba comenzando a resentirse por la carga adicional. Me explicó, de forma bastante directa, que algunas personas se adaptan bien a vivir con un solo riñón, pero que en mi caso había factores como la alimentación deficiente, el exceso de trabajo, el estrés crónico y la falta de seguimiento médico que estaban acelerando el deterioro. Me recetaron un tratamiento que debía tomar de por vida, con varios medicamentos que no estaban cubiertos completamente por el seguro mínimo que tenía gracias al empleo miserable donde trabajaba. En total,
Solo la primera tanda de medicamentos me costaba más de lo que ganaba en 2 semanas. Salí del hospital con una bolsa de recetas, los párpados pesados y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me senté en una banca frente a la entrada del hospital y abrí la aplicación del banco con la esperanza de que, por arte de magia, hubiera más dinero del que sabía que tenía. Pero no. $114. Eso era todo. No alcanzaba ni para la mitad del tratamiento. Miré la pantalla como si me estuviera enfrentando a una sentencia de muerte, y en ese instante, sin pensarlo demasiado, marqué el número de mi padre. Él contestó con ese tono impersonal que siempre usaba conmigo desde que crecí, como si hablar conmigo fuera una obligación de mantenimiento, no un gesto de cariño. Le conté la situación, paso por paso, incluso detallé que estaba sentada afuera del hospital, que me dolía la cabeza y que no sabía qué carajos iba a hacer. Le pedí, sin llorar, que si podía prestarme $200, que se los devolvería en cuanto pudiera. Se quedó en silencio un rato largo, y luego me dijo que él y mamá estaban apoyando económicamente a mi hermana porque estaba tomando unos cursos de preuniversitario. Que yo tenía que entender que estaban haciendo lo que podían, y que en algún momento todos tenemos que aprender a resolver por nosotros mismos. Esa frase me dio ganas de romper el celular contra el piso. Aprender a resolver por uno mismo. Me la dijo el mismo hombre que firmó los papeles para que yo donara mi riñón sin asesorarme, sin siquiera asegurarse de que alguien se hiciera cargo de mí después de la cirugía. El mismo hombre que me miró con lástima falsa mientras yo temblaba de miedo en la cama del hospital. Me despidió con un cuídate mucho, hija, todo va a estar bien, y colgó antes de que yo pudiera decirle que no, que nada estaba bien, que me estaba pudriendo por dentro. Que me habían dejado sola a la mitad de una autopista sin luces ni mapa. Esa noche no dormí. No pude. Me acosté en el colchón viejo de mi apartamento, sintiendo como los latidos de mi corazón retumbaban en las sienes, y lo único que podía pensar era en todo lo que había hecho por ellos. No solo el riñón. Toda mi vida había sido la hija complaciente, la hermana que no protestaba, la prima que aguantaba bromas pesadas, la sobrina que lavaba platos sin que se lo pidieran. Y cuando necesitaba un puto mínimo de apoyo, no había nadie. Ni un yo te cubro el medicamento esta vez, ni un vente a la casa unos días para que no pagues renta, ni siquiera un cómo estás. Lo que sí había eran fiestas, viajes, compras, y una familia que seguía rotando en torno al primo bendecido, como si él fuera el eje central del universo. Una semana después, vi en redes sociales que mi tía organizó una cena para celebrar el primer año de su nueva vida. En las fotos aparecían todos, mis padres, mis tíos, mi hermana, incluso amigos de la infancia. Todos sonriendo, brindando con vino caro, comiendo langosta y pastel personalizado. En ningún lado mencionaban mi nombre. Ahí me partí por dentro. Literalmente. Sentí como algo se rompía, pero esta vez no era el cuerpo, era algo más profundo. No fue tristeza. Fue algo más frío, más amargo, más constante. Algo que se convirtió en motor, en gasolina pura. Porque entendí que ya no estaba esperando nada de ellos. Ya no quería ayuda. Quería que sintieran el mismo abandono que me hicieron tragar a cucharadas. Quería que supieran lo que era verse en el espejo y no reconocerse por la cantidad de mierda que te han lanzado encima. Empecé a escribir cosas. A tomar notas. A recordar cada favor que me negaron, cada mentira que me dijeron, cada sonrisa que fingieron mientras me sacaban hasta la última gota de dignidad. Todo eso lo fui guardando como quien acumula dinamita con calma, con paciencia, con estrategia. No iba a estallar de inmediato. No. Iba a construir la explosión perfecta, pieza por pieza, y cuando finalmente llegara el momento, no quedaría nada de esa imagen de familia unida que ellos tanto presumían. Yo no quería venganza rápida. Quería justicia. Y si para eso tenía que esperar, entonces lo haría, pero no desde la debilidad. Empecé a endurecerme. Me volví más fría, más callada, más observadora. Nadie lo notaba, porque ya nadie me veía. Y eso me dio libertad. Me movía sin que sospecharan, sin que nadie se preguntara qué estaba haciendo, qué pensaba, qué planeaba.
Era invisible, y esa fue mi mejor ventaja. Porque cuando uno deja de esperar salvación externa, empieza a construir su propio infierno, pero también su propia salida. Y yo estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Actualización 3. Casi 2 años después de la cirugía, ya no era la misma persona. No solo por dentro, donde mi cuerpo seguía aprendiendo a compensar lo que me habían arrancado sin realmente consultarme, sino por fuera, en la manera en que caminaba. En cómo ya no agachaba la cabeza cuando alguien me hablaba con condescendencia, en el tono con el que respondía los mensajes de mi madre. En el silencio seco con el que ignoraba cualquier intento de conversación superficial de algún primo. A esas alturas ya no quedaba ni rastro de la hija sumisa, la sobrina obediente, la prima buena onda que todos sabían que nunca decía que no. Me había convertido en alguien diferente, y aunque no lo sabía en ese momento, esa transformación era lo único que iba a salvarme de convertirme en una víctima eterna. Había pasado meses recopilando pequeñas piezas de información. No era algo que me hubiera propuesto al principio como un plan formal, simplemente empecé a notar cosas. Comentarios sueltos, publicaciones medio ocultas, rumores que escuchaba en reuniones sociales donde me infiltraba más por curiosidad que por cariño. Mi primo, el milagro andante, había empezado a subir contenido raro en redes sociales. Nada descarado al principio, pero sí sugerente. Fotos sin camiseta con frases motivacionales que parecían salidas de una cuenta de pseudo gurú de autoayuda. Enlaces a un canal donde hablaba sobre superar las adversidades de la vida y consejos financieros que sonaban copiados de otros. Una noche, por puro instinto, tomé su nombre completo y lo metí en buscadores. Me topé con un perfil de OnlyFans con contenido erótico suave, donde usaba un alias barato y una estética que rayaba entre lo ridículo y lo preocupante. No lo juzgué por eso, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, pero lo que sí me llamó la atención fue que la cuenta estaba ligada a un correo que también usaba para su canal de YouTube y a su nombre fiscal. Que estaba vinculado a una fundación sin fines de lucro que, según él, era una plataforma de ayuda para personas que han superado enfermedades renales. Esa noche no dormí. Empecé a hilar, a unir puntos, a juntar documentos. Accedí a bases públicas, revisé movimientos bancarios a los que tenía acceso por descuido familiar, porque, sí, durante un tiempo había ayudado a mi madre a ordenar sus papeles y ella nunca cambió sus claves. Me encontré con transferencias entre cuentas de mi tío, el padre del milagro, y esa supuesta fundación. Dinero que entraba, salía, y nunca dejaba un rastro lógico. Todo estaba maquillado como donaciones para concientización renal, pero los montos eran ridículamente altos para tratarse de campañas comunitarias. Me topé con facturas que no cuadraban, gastos reportados en equipos audiovisuales que nunca fueron comprados, cobros de publicidad a páginas que no existían, y hasta servicios de marketing pagados a empresas con sede en Panamá. Nada tenía sentido si lo veías con ojos inocentes. Pero con la rabia que yo acumulaba, todo era más que evidente. Estaban lavando dinero. Y lo estaban haciendo con el cuento de la enfermedad, con el mismo relato que usaron para manipularme y meterme en un hospital a regalarles parte de mi vida. Fue como ver una película de terror protagonizada por mi familia. Pero eso no era todo. Por accidente, en uno de los correos vinculados a la cuenta de OnlyFans, encontré conversaciones archivadas con una mujer que se refería a él como bebé, pero no era su novia actual, ni su exnovia de la época del yate. Era la esposa de uno de sus exjefes, un tipo que trabajaba en una firma de abogados y que, según entendí en los mensajes, le había conseguido el contacto para iniciar los trámites de esa fundación trucha. Ella hablaba de encuentros en hoteles, de pagos que le había hecho en efectivo para mantenerlo motivado y hasta le pedía que le mandara fotos nuevas para dormir bien. Asco. Todo era un maldito chiquero disfrazado de historia de superación. Me empecé a preguntar si alguien más sabía de esto o si todos eran parte del juego. Porque la fundación estaba a nombre de mi tío, pero la que recibía las donaciones directamente en su cuenta era mi tía, y el que movía las redes sociales era mi primo. Y luego, por si no fuera suficiente, descubrí algo más que terminó por solidificar lo que ya se estaba gestando como una bomba de tiempo. Mi madre me había jurado hace meses que ya no recibía dinero de mi abuela,
que las ayudas que antes le enviaba se las había transferido directamente a mi hermana para los estudios. Esa versión se vino abajo cuando, revisando los mismos movimientos bancarios, que ella nunca pensó que alguien más pudiera ver, vi los depósitos mensuales que mi abuela hacía religiosamente desde Nueva Jersey. Cada uno de esos depósitos estaba acompañado por mensajes como para la renta de la niña, para su medicina, para que no le falte nada. Pero esa niña no era mi hermana. Era yo. Mi abuela seguía creyendo que mi madre me estaba ayudando, cuando en realidad estaba desviando ese dinero para pagar cuotas de gimnasio, salidas a restaurantes y otras mierdas que ni siquiera tenían sentido. Uno de los pagos era de más de $700 a un spa. Un spa. Mientras yo cortaba pastillas de presión a la mitad para que me duraran más. En ese punto ya no era solo odio. Era una necesidad de exponerlos. De arrancarles las máscaras a golpes. Me senté frente al computador por semanas enteras recopilando pruebas, organizando carpetas, armando líneas de tiempo, asegurándome de que si alguna vez todo estallaba, nadie pudiera decir que no sabía lo que hacía. Guardé copias físicas, memorias USB, respaldo en la nube, incluso envié algunos archivos a una amiga que trabajaba en un estudio legal. No le expliqué mucho, solo le dije que si algún día me pasaba algo raro, que abriera esas carpetas. Ella, conociéndome, no preguntó más. Me limité a documentar, a observar, a pulir. Como quien talla un cuchillo con calma, sabiendo que el filo necesita estar exacto para que el corte sea limpio. Y mientras ellos seguían con sus vidas de cartón, con sus comidas familiares, sus fotos frente al árbol de Navidad y sus mensajes hipócritas de bendiciones en este nuevo año, yo seguía en silencio. Como un cáncer creciendo sin que nadie lo note, hasta el día en que lo invade todo. Porque la diferencia entre lo que me hicieron y lo que yo planeaba hacerles era simple, ellos lo hicieron sin pensar en las consecuencias. Yo, en cambio, no planeaba dejar ni un solo cabo suelto. Actualización 4. Pasaron algunos meses más, y aunque por fuera todo parecía igual, algo en el ambiente empezaba a oler distinto, como cuando sabes que una tormenta se viene encima pero aún nadie siente las primeras gotas. La diferencia era que esta tormenta no venía del cielo. La había estado preparando yo. No tenía prisa. No necesitaba que nadie sospechara, ni quería gratificación inmediata. Esto no se trataba de hacer justicia con un escándalo impulsivo ni de reclamar una disculpa pública. No. Lo mío era personal, quirúrgico en el sentido más emocional de la palabra, y sobre todo, silencioso. Lo que se avecinaba era un ajuste de cuentas tan meticuloso que cada uno de ellos tendría que mirar atrás y preguntarse en qué momento exacto cavaron su propia fosa. Porque sí, cavaron, y lo hicieron con mi sangre, con mi salud, con mi soledad. El primer movimiento fue hacia el tío, el cabecilla del circo disfrazado de fundación benéfica. Había logrado compilar decenas de documentos que demostraban sin espacio a dudas que ese proyecto era una fachada para desviar fondos. Movimientos de cuentas cruzadas, facturas falsas, nombres de empresas inexistentes, y hasta correos donde él mismo hablaba de inflar cifras para justificar gastos. Lo había hecho tan impunemente durante tanto tiempo que ya ni se preocupaba por borrar sus rastros. Supongo que cuando te crees invencible te olvidas de limpiar. Preparé todo en una carpeta digital muy bien armada, con fechas, capturas, resúmenes, enlaces, y la envié de forma anónima al Departamento del Tesoro y a la Oficina Estatal de Fraude Fiscal. También incluí la dirección física del local donde supuestamente operaban, que en realidad era una bodega abandonada alquilada a nombre de un amigo suyo. Con una sola computadora y un escritorio viejo que jamás se había usado. A la semana, las cuentas de la fundación fueron congeladas. 2 semanas después, una notificación oficial le llegó a su casa y otra a su trabajo. El tipo había construido toda su imagen en torno a ser un hombre de fe que ayuda a otros porque su hijo fue salvado, y en un abrir y cerrar de ojos. Se vio dando explicaciones sobre cada centavo que había entrado y salido de esa entidad. Nadie lo arrestó de inmediato, pero la investigación era pública, y eso fue suficiente para que la parroquia a la que asistía lo sacaran de la junta directiva. También perdió el contrato con una empresa local de eventos donde ofrecía asesorías para responsabilidad social.
Mientras eso pasaba, yo fingía normalidad. Incluso respondí un mensaje de mi madre donde decía que mi tío estaba viviendo una injusticia terrible y que lo tenían de cabeza por culpa de unos ataques anónimos de gente envidiosa. Le puse que qué horror, que ojalá todo se aclarara pronto, que le mandaba bendiciones. Casi me orino de la risa escribiendo eso. Porque sabía que eso era apenas el principio, que si el suelo ya se les empezaba a resquebrajar con un solo empujón, no iban a resistir lo que venía. La segunda bomba fue directa a mi madre. Ella pensó que porque yo me había alejado y no reclamaba, ya todo estaba olvidado. Que podía seguir enviando a mi abuela mensajes falsos diciendo que yo estaba bien, que todo marchaba perfecto, que incluso estaba pensando en volver a estudiar. Mi abuela, que siempre me creyó sin preguntar, seguía depositándole cada mes creyendo que ese dinero iba directo a mí, para ayudarme con la renta y los medicamentos. Me dolía saberlo, me quemaba el pecho, pero decidí que si iba a romper esa ilusión, debía hacerlo sin medias tintas. Lo primero fue reunir todas las pruebas de los desvíos, capturas de los movimientos de cuenta, las transferencias a tiendas, a Uber Eats, a servicios que nada tenían que ver conmigo. Luego armé un correo dirigido a mi abuela, detallado, respetuoso, pero duro como una piedra. Le expliqué todo, le mostré los documentos, y le pedí que confirmara por sí misma si alguna vez yo le había agradecido o mencionado esos apoyos. Le pedí que, si aún dudaba de mí, hablara directamente con mi casera, con mi farmacia o incluso con el hospital donde recibí tratamiento. Mi abuela me llamó 2 días después llorando como nunca la había oído en mi vida. Me pidió perdón. Me dijo que nunca imaginó que su propia hija fuera capaz de algo así, y que no podía creer haber sido cómplice sin saberlo. Esa misma semana, la abuela le retiró el poder de administración de la cuenta, canceló todos los depósitos automáticos y modificó su testamento. Me mandó una copia firmada donde indicaba que yo era la única beneficiaria de sus ahorros y que, en caso de fallecimiento, mi madre no recibiría ni una piedra de la casa donde había crecido. También le cortó toda comunicación. Días después, mi madre apareció tocando a mi puerta. No la abrí. La vi desde la ventana mientras golpeaba la madera con desesperación y decía que todo era un malentendido y que yo no entendía las cosas. Esperé hasta que se cansó. Después de 10 minutos, se fue llorando al auto, pero yo no sentí pena. Sentí alivio. Sentí que, por primera vez, alguien que me había aplastado con chantaje se estaba desmoronando sin que yo levantara un dedo. Solo mostré la verdad. El siguiente paso fue más lento, pero igual de certero. Usé las mismas pruebas del desvío de dinero y las extendí hacia mi hermana, porque ella también sabía. Ella fue cómplice de mi madre, usó parte del dinero para comprarse una computadora, cursos, ropa. Nunca dijo nada, nunca me preguntó si me llegaba algo, nunca mostró remordimiento. Publiqué todo eso en un foro local donde ella era muy activa, donde vendía servicios de tutoría académica. Expuse las transacciones, los mensajes donde mi madre se refería a ella como la que sí sabía aprovechar el dinero. Y hasta una grabación donde mi hermana se reía diciendo que yo no necesitaba ayuda porque ya me había operado. Esa publicación se viralizó. Recibió decenas de comentarios acusándola de estafadora, de aprovechada, de hipócrita. Sus cuentas en redes sociales desaparecieron 2 días después. El instituto donde tomaba clases la suspendió temporalmente por conducta contraria a sus valores. Ella me mandó un correo insultándome. Le respondí con un PDF que decía, aprende lo que es rendir cuentas. Todo se desmoronaba en silencio, como yo lo había planeado. No hubo gritos, no hubo amenazas. Solo la verdad cayendo como bloques de concreto. Ellos creían que el daño que me hicieron se borraría con el tiempo. Que mi silencio era señal de olvido. Pero yo estaba esperándolos, paciente, firme, calculadora. Porque cuando te arrebatan todo y sobrevives, ya no le temes a nada. Mucho menos a destruir lo que nunca fue amor. Solo conveniencia disfrazada de familia. Actualización 5. Había pasado 1 año exacto desde que empecé a mover hilos con intención, desde que tomé la decisión de dejar de lamerme las heridas para comenzar a afilarlas. Y aunque a estas alturas ya varios de ellos estaban colapsando bajo el peso de sus propias mentiras,
Todavía quedaba una pieza central que no había tocado con toda la fuerza que merecía, el hijo dorado. El primo al que le había regalado el puto riñón. Hasta entonces, me había centrado en derrumbar a los adultos que lo protegieron, a los que manejaban dinero, manipulaban a mi abuela, ocultaban información. Pero había llegado el momento de ir por el núcleo podrido. Porque aunque él había sido la excusa de todos, también había sido activo en su miseria. Nunca me pidió disculpas. Nunca se acercó. Nunca mostró remordimiento. Él disfrutó su protagonismo, explotó el papel de víctima rehabilitada, construyó una narrativa de superación personal que se basaba enteramente en algo que yo había sacrificado. Mientras yo batallaba para levantarme de la cama sin sentir que me iba a desmayar, él abría campañas de GoFundMe diciendo que necesitaba mantener su recuperación, vendía cursos motivacionales. Y seguía monetizando una enfermedad que ni siquiera supo prevenir. La primera vez que supe que estaba lucrando directamente con mi historia fue cuando un amigo me envió un video suyo dando una charla en una universidad comunitaria. Titulada Cómo sobreviví a una falla orgánica y encontré propósito. En el video, él contaba que un miembro muy querido de su familia le había donado el riñón, pero lo decía como si esa persona hubiera muerto. Ella ya no está, dijo literalmente. Pero su espíritu vive en mí. No podía creerlo. Lo repetí varias veces pensando que había escuchado mal. Pero no. El hijo de puta decía que yo estaba muerta. Me borró de la historia, como si fuera más cómodo hablar de mí así que admitir que me seguía ignorando mientras se llenaba los bolsillos con mi maldita salud. A partir de ese momento, se acabó cualquier límite. Si hasta entonces había sido meticulosa y medida, ahora iba a ser quirúrgica pero despiadada. No solo tenía que derrumbar su mentira. Tenía que hacerlo públicamente, donde doliera. Así que hice lo que sabía hacer mejor, recolecté. Me sumergí en todo su contenido público, capturé cada video, cada post, cada mensaje donde usaba frases como mi donante ya no está con nosotros o no hay día que no piense en ella y le agradezca su sacrificio. Encontré publicaciones de años atrás donde se burlaba de mi físico, donde decía que por fin iba a tener un órgano útil en la familia. Capturas que conservaba de cuando me mandaba memes en privado después de la operación con frases como te quedó mejor a mí que a ti. Junté todo eso en una línea de tiempo precisa, contextualizada, documentada. Luego rastreé a las personas que lo seguían, que lo admiraban, que creían en su historia. Influencers pequeños que habían colaborado con él, periodistas locales que le habían hecho entrevistas, moderadores de las campañas donde pedía donaciones. Les mandé todo con un texto breve, directo, este es el verdadero rostro del hombre que dice que su donante murió. No exageré nada. No edité. No añadí adjetivos. Solo puse la verdad con pruebas. Las reacciones no tardaron en llegar. En cuestión de días, empezaron a borrar los videos de las charlas. Uno de los portales que había hecho una nota sobre su milagrosa recuperación retiró el artículo por inconsistencias. Una influencer local que había promovido sus talleres publicó una disculpa en la que decía que había sido engañada y que no sabía que su historia era falsa. Lo más devastador para él fue la respuesta del GoFundMe, cerraron la campaña, congelaron los fondos, y lo marcaron por uso fraudulento de identidad y tergiversación de información médica. Perdió miles de dólares. Literalmente. Porque el dinero nunca había sido usado para medicinas ni para tratamientos. Lo gastaba en suplementos, gimnasio, renta de estudios para grabar sus videos y putas sesiones fotográficas que subía con filtros dramáticos. Simulando que estaba en recuperación cuando en realidad andaba de fiesta cada fin de semana. Y ahí no acabó. Porque todavía me guardaba una última jugada. Con la ayuda del mismo amigo que me había enseñado cómo navegar servidores y rastrear vínculos, accedí a su cuenta de OnlyFans. Me suscribí de forma anónima, no para verlo, sino para recopilar más información. Él usaba el mismo alias en todas partes, y en su perfil tenía mensajes donde prometía contenido más íntimo para quienes lo habían acompañado en su proceso de sanación. Puro cuento. Lo que vendía era puro material sexual, disfrazado de reflexión y empoderamiento masculino. No tardé en hacer capturas. Pero esta vez no fui a los medios.
Fui directo a la universidad donde daba las charlas. Me presenté como quien soy, la persona que le donó el riñón, que está viva, que jamás recibió una sola palabra de gratitud, y que lleva años viendo cómo este cabrón lucra con una mentira. Entregué todas las pruebas. Les mostré cómo su figura pública estaba manchada por contradicciones, y cómo usaba su supuesta historia de superación para atraer alumnos a sus sesiones privadas. La universidad canceló su participación. Emitieron un comunicado diciendo que habían decidido suspender temporalmente cualquier colaboración con el señor en cuestión, tras recibir información grave y documentada sobre irregularidades en su testimonio. Él intentó controlarlo, pero no pudo. La gente ya sabía. Internet no olvida, y los comentarios en sus redes lo hicieron mierda. Muchos lo insultaron directamente, otros exigieron explicaciones, algunos le preguntaban cómo podía dormir tranquilo sabiendo que había borrado a su propia familia para inventarse una narrativa. El tipo colapsó. Cerró su cuenta, eliminó los videos, desapareció de Instagram. Pero eso no era lo importante. Lo importante fue que el silencio con el que me habían aplastado durante tanto tiempo, ahora se había vuelto contra ellos. Ya no era yo la que caminaba con vergüenza, la que tenía que esconderse, la que escuchaba cuchicheos. Ahora eran ellos. Y aún más importante, ya no necesitaba seguir. Ya no hacía falta ensuciarme más las manos. Todo lo que quedaba era verlos caer uno por uno, víctimas de su propio veneno. Porque lo que me hicieron nunca fue solo físico. Me abrieron en dos, me extirparon algo vital, pero no fue el riñón lo que más me dolió. Fue el desprecio, la traición, la certeza de que para ellos nunca fui más que un recurso útil. Pero al final, fui yo quien les quitó todo. Y lo hice sin levantar la voz, sin una sola amenaza. Solo dejando que se tragaran su propia mierda. Y eso, créeme, dolió más que cualquier bisturí. Actualización final. Ha pasado un tiempo considerable desde que todo terminó de venirse abajo. Y digo terminó, no porque alguna vez haya empezado de forma honesta, sino porque la caída fue tan brutal como inevitable. Ya no se trataba de si iba a pasar, sino de cuándo y cuán fuerte iba a dolerles. Y créeme, les dolió. Más de lo que jamás admitirán en voz alta. Más de lo que yo misma imaginé, porque la diferencia entre el dolor físico y el dolor del ego es que este último no se cura con medicamentos, ni con reposo, ni con una sonrisa falsa. Es un dolor que los acompaña cuando miran su reflejo y no pueden evitar preguntarse en qué momento pasaron de ser la familia ejemplar a un montón de ruinas disfrazadas de gente decente. Mi madre ahora trabaja de cajera en una tienda de descuento en las afueras de la ciudad. La misma mujer que se burlaba de mí por servir café y me decía que debía aspirar a más cuando apenas me alcanzaba para pagar el bus al hospital. Su rostro cansado ya no tiene ese brillo arrogante que solía tener cuando hablaba de mis decisiones pobres. La última vez que la vi fue por accidente, en una estación de tren, cargando bolsas con latas y productos genéricos, y aunque me miró directamente, bajó la vista como si hubiera visto un fantasma. Supongo que eso es lo que represento para ella ahora, un recordatorio de todo lo que enterró con cinismo y que terminó desenterrándose solo, como una plaga. Me cruzó, pero no dijo nada. Y yo tampoco. No hacía falta. Ella sabe. Y eso me basta. Mi padre no corrió mejor suerte. Después del escándalo de la Fundación Fantasma, tuvo que dejar su trabajo en una empresa de suministros de oficina donde llevaba más de 15 años. Su nombre apareció en documentos de respaldo y, aunque no pudieron probarle nada directamente, el simple hecho de estar asociado a una investigación federal bastó para que lo descartaran. Desde entonces, hace Uber por las noches y reparaciones menores por el día. Me llegó el rumor de que estuvo pidiendo dinero prestado a varios conocidos del barrio, pero ya nadie confía en él. Se ganó la fama de ser el que se robaba el dinero de la abuela, y por más que intentó limpiar su nombre, en esta ciudad eso no se borra. Aquí la memoria no se pierde. Solo se calla cuando conviene. Mi hermana, por su parte, perdió la beca que tanto presumía. La institución le revocó el apoyo académico tras comprobar que usó fondos de origen dudoso para pagar su matrícula. Ya no pudo regresar a clases y ahora trabaja vendiendo productos de belleza en redes sociales,
grabando videos desde su cuarto, con una cortina blanca arrugada como fondo, intentando mantener la imagen de que todo está bien mientras su reputación quedó hecha mierda. Nunca volvió a mencionarme públicamente. La última vez que supe de ella fue cuando intentó seguirme desde una cuenta falsa para ver si yo decía algo más, pero la bloqueé sin siquiera abrir el mensaje. No pienso darle la satisfacción de saber nada sobre mí. Su silencio es el eco perfecto de todo lo que permitió con su complicidad muda. ¿Y el primo? El cabrón con mi riñón. Bueno, él fue el que cayó con más escándalo. Porque no solo perdió la plata, la exposición y los seguidores fieles, también se quedó solo. Literalmente. Su novia lo dejó apenas se destapó todo. La empresa que lo había contratado para conferencias le mandó una carta legal donde le exigía devolver parte de los honorarios por fraude e incumplimiento de contrato. Y ahora vive en un pequeño cuarto alquilado que comparte con dos tipos que venden vapeadores. Me enteré por una amiga que lo vio pidiendo trabajo en un centro de llamadas. Ya nadie lo mira como el sobreviviente milagroso. Ahora es solo el tipo del escándalo del riñón. Y, por si fuera poco, la salud le está empezando a jugar una mala pasada. Según supe por una fuente confiable, comenzó a presentar síntomas de rechazo tardío. Ironía o justicia divina, da igual. El punto es que ahora sí está enfermo de verdad. Pero esta vez nadie está corriendo a salvarlo. Esta vez nadie está ofreciendo nada. Ni un riñón, ni un centavo, ni siquiera un maldito abrazo. Y yo, por fin, me encuentro en un lugar donde no necesito mirar atrás con rabia. No porque los haya perdonado, porque no lo he hecho ni lo pienso hacer. Pero ya no los necesito para nada. Ya no vivo en función de su reconocimiento ni de su validación. Tengo un apartamento modesto en Orlando, lo pago yo sola con el sueldo que gano como gerente nocturna en la cafetería donde empecé como barista. Me costó cada hora extra, cada turno que hice con dolor de espalda y mareo en el estómago, cada noche que me tomé las pastillas más baratas sabiendo que no eran las adecuadas pero eran las únicas que podía costear. Ahora tengo un mejor seguro, gracias al trabajo estable, y puedo acceder a los medicamentos correctos. Todavía tengo que cuidarme, claro. El riñón que me queda no es inmune a los estragos del pasado, pero ahora tengo herramientas. Y sobre todo, ya no estoy sola. Lo más extraño de todo esto es que al final encontré fuerza en lugares donde no esperaba. En gente que no me conocía pero me creyó, en amistades que se mantuvieron firmes cuando más lo necesitaba, en pequeñas rutinas que me devolvieron la dignidad que ellos intentaron arrancarme. Y aunque no soy una persona religiosa, a veces me detengo frente al espejo y pienso que, si existe algo parecido a justicia en este mundo, está hecha con manos humanas. Porque no vino del cielo. Vino de mí. Yo me levanté. Yo guardé las pruebas. Yo les enseñé lo que se siente cargar con una verdad que corta y arrasa, pero también limpia. Nunca tuve la intención de ser mártir. Me obligaron a hacerlo. Pero una vez que entendí que esa historia no la escribía yo, decidí arrancar la hoja y empezar otra. Una en la que yo no era la buena, ni la víctima, ni la hija ejemplar. Solo era alguien que aprendió, a punta de traición, a no confiar ciegamente en la palabra familia. Porque al final, lo que uno llama familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está cuando tu vida se tambalea, cuando te abren en canal, cuando tienes que decidir entre comida o medicina. Y ellos, los que me criaron, los que decían quererme, los que me sentaron en esa cocina a pedirme el riñón con sonrisas falsas, no estuvieron ahí. Así que ahora, cuando pienso en ellos, no siento amor. Siento lástima. Porque por más que se levanten, siempre sabrán que fueron destruidos por la misma persona que creyeron que podían desechar sin consecuencias. Yo. Con un solo riñón. Con todas las pruebas. Y con la memoria intacta.